Estimado alumno del ISTEC, en este trabajo práctico veremos unos conceptos básicos de operaciones, fechas y celda relativa y absoluta en Excel. En este caso vamos a ir a un Excel que ya tengo armado, donde lo primero que vamos a analizar son las operaciones en Excel. En este caso vamos a trabajar con las dos operaciones básicas, que son la suma y la resta, la multiplicación y la división, las cuatro operaciones básicas. Vamos a hacer un ejemplo de cada una, tanto de forma directa como de forma referenciada. Bueno, en una hoja de Excel vamos a ampliar el tamaño de la letra para poder trabajar y vamos a hacer una operación de suma directa. En este caso, nosotros para hacer una operación directa tenemos que poner siempre el signo igual. En Excel, cualquier operación que se haga o función, que veremos más adelante, se le indica al Excel que la vamos a realizar de la siguiente manera, con el signo igual. En este caso, signo igual, y vamos a sumar 8 más 6, ¿sí? Lo estamos referenciando de forma directa. Damos Enter y nos da 14. Si yo quisiera cambiar uno de los datos, vuelvo a la función, voy al cuadro de fuentes y cambio uno de los valores, ¿sí? Esta es una referencia directa. Si yo cambiara el más por menos o por multiplicación, que es el asterisco, o por división, haría lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hacerlo de forma referenciada? Bueno, por ejemplo, yo tengo el valor 8 y el valor 9, ¿sí? Y yo quiero que esos dos valores referenciarlos en una operación. Hago signo igual nuevamente, pero esta vez indico la celda donde está y hago la suma. E indico la otra celda. En este caso estoy referenciando ambas celdas. Lo bueno de esto y lo cómodo es que si yo cambio el 9 por 7, la operación se vuelve a ejecutar con los valores nuevos y se cambia. Si hago uno aquí, lo mismo. Y como les dije en la referencia directa, si yo cambio, por ejemplo, por menos, hace la misma operación pero la resta. Si hago el asterisco, multiplica, ¿sí? O puedo dividir, ¿sí? A su vez yo puedo hacer las combinaciones que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero esta operación, le pongo paréntesis, puedo hacerlo sin paréntesis y hago por 8. Entonces estoy haciendo una referencia a celda y una referencia directa, ¿está? Y a su vez suceden dos operaciones, la división y la multiplicación. Y a su vez, si quiero, puedo, por ejemplo, hacer una suma de lo que esté en la celda I4, ¿sí? En I4 escribo un valor y la operación cambia. Perdón, I47. ¿Está? Bueno, estimado alumno, aquí hemos visto las operaciones básicas en Excel, ¿sí? Ahora vamos a ver otro concepto muy importante, que es el manejo de fechas en Excel. Para esto nos vamos a ir, vamos a continuar aquí, pero vamos a eliminar estas columnas y vamos a trabajar de la siguiente manera. Para que se entienda, el Excel las fechas las interpreta de la siguiente manera. Si yo escribo 1, 2, 3, 4, 5, el Excel tiene una fecha, o sea, el Excel acá tiene una tabla interna donde el 1 es 01 del 01 del 1900, ¿sí? El 2 es el 02 del 01 del 1900. Lleva una tabla interna. Lleva una tabla interna detallando esto, ¿sí? Por ahí cuesta un poco entenderlo, pero es así como el Excel trabaja el modelo de fechas. Voy a escribir bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo en este caso, esta celda que he escrito fecha, si yo me voy a formato de celdas, como vimos en otra clase, y le ponemos formato de fecha, podemos elegir cualquier formato que nos agrade. A mí particularmente siempre uso el formato
extendido, donde me indica el dato, ¿sí? Ahora, yo tengo acá la columna de forma numérica. Si yo esta celda, este formato, le hago formato de celda y le pongo como fecha, me va a interpretar lo mismo. ¿Ven? Coincide, porque el 1 en Excel es el 1 de enero de 1900, el 2 de enero y así sucesivamente. Por eso cualquier fecha que yo disponga, la puedo poner 45, 68, 97 y a su vez me la va a transformar en una fecha, por ejemplo el 9 de diciembre del 3115 o 1500, que es por ejemplo el 8 de febrero de 1904. O a su vez puedo escribir la fecha de mi nacimiento, 01 del 03 del 1980, y me la pone en formato extendido, ¿sí? Si yo, por ejemplo, esta columna que tengo en formato de fecha, hiciera formato de número, le saco decimal y le doy a aceptar, como ven, me pone el 1, el 01, el 2 de enero, el 3 de enero y así sucesivamente. Y el número 29.281 es el que corresponde a mi fecha de nacimiento. Si le vuelvo a dar fecha y le dejo formato común, 01 del 03 de 1980. Esto es lo que necesitan saber ustedes para manejarse con formatos de celda. Y deben siempre tener en cuenta que tienen que configurar la columna como fecha o como número según como lo quieran trabajar. Dejo para que investiguen cómo se calcula la fecha de nacimiento, ¿sí? La edad de una persona. Eso lo deben hacer tomando la fecha actual y restándole la fecha de su nacimiento y haciendo una operación matemática. Por último, vamos a ver un concepto también sumamente importante, que es el de celda relativa y absoluta, ¿sí? Para esto nos vamos a valer de este pequeño ejemplo. Nosotros tenemos un producto 1, producto 2, producto 3 hasta el producto 7, y tenemos la cantidad de vendidas en cada sucursal. Como verán, el ejemplo es muy burdo, donde el producto 1 se vendieron 100, después 200, del 2, 300 del 3, así sucesivamente hasta 700, y la sucursal 2 es al revés, o sea, de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? Son números muy simples. Bueno, la celda relativa, el concepto de celda relativa se aplica mucho en las operaciones. Por ejemplo, voy a sumar las sucursales. Voy a poner a todas en 20, así todo me queda igual. Suma sucursales. Para esto vamos a hacer una operación muy sencilla, donde vamos a referenciar la celda. Signo igual, voy a referenciar el contenido de esta celda más el contenido de esta celda, ¿sí? Aquí hay dos opciones: que yo vaya repitiendo la operación en cada fila, así sucesivamente, o si no, que haga lo siguiente, que haga una relativización de las funciones. ¿Cómo logro esto? Es replicar la operación, pero tomando los valores de cada fila. Para esto yo me paro aquí, ven donde cambia la flecha al negro más oscuro, y bajo. Al bajar estoy haciendo que cada fórmula se referencie a cada fila, ¿sí? Y no me vi en la necesidad de copiar todas veces esa fórmula. Supongamos que acá cambio algo, vamos a cambiar para que no dé 800 en todo, se va referenciando. Ahora supongamos que necesitamos absolutizar. Supongamos que necesitamos a todas las ventas a la suma de las sucursales, necesitamos sumarles una cantidad. Necesitamos sumarle 100, ¿sí? Tenemos dos opciones: o hacemos signo igual, esto más 100, y voy replicando la operación, por ejemplo acá, donde me sucede que en este caso lo dejé determinado. Pero supongamos que queremos cambiar esto todos los días, supongamos que queremos que mañana sea 150, ¿sí? Para esto voy a quitar la palabra, voy a dejar solamente el número. Necesitamos relativizar una parte, pero dejar fija otra parte. Para esto hacemos lo siguiente: en este caso vamos a cambiar completamente nuestra operación. Vamos a hacerlo de cero, donde yo digo que se sume lo de este contenido más
esta celda, ¿sí? Le hago Enter y sumé. Si me paro acá en la operación, sumé. Pero ¿qué sucede? Si yo quiero aplicar el concepto anterior y hago así, en este caso si me paro acá y hago así, ya no estoy sumando esto por 150, sino lo estoy sumando por 4800. Por eso tengo que absolutizar la celda que está en rojo donde tengo los 150. En este caso yo me paro sobre la celda, sobre la referencia de la celda y cliqueo la tecla F4. En este momento dejé absoluta esa celda. ¿Por qué? Porque le puso el signo peso adelante y el signo peso a la fila y el signo peso a la columna. Lo he dejado fijo. Entonces si yo agarro esto, lo vuelvo a copiar y me paro aquí, está sumando 800 más 150, ¿sí? Sigue, la fórmula sigue moviéndose en esta columna, pero no en esta celda. Es más, de hecho, si yo vengo acá y escribo 333, me modifica todo. Ese es el concepto de celda relativa y celda absoluta. Celda relativa cuando yo corro la operación y se va adaptando a los datos, y celda absoluta cuando yo dejo fijo un parámetro. Por ejemplo este. Entonces yo todos los días puedo venir y cambiarlo si así lo desea y se me modifican todos los valores. Bueno, estimado alumno, me despido de ustedes. Soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas.